Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estoy en Granada, en Andalucía. Él es Agustín, Agustín Gor. ¿Cómo andás? Muy bien, Adrián, encantado. Igualmente. Bueno, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo es el día de hoy en Granada? Un lunes en Granada. No sé, nada, muy triste, como en todos lados. Aquí ya va haciendo frío, ya sabes, al contrario que allí. Por aquí ya hay frío, un poco de lluvia. Bueno, un lunes gris, pero bien, bien. Bien. ¿Qué tan fácil o difícil es trabajar en Granada donde cada un metro cuadrado tiene un valor histórico, ¿no? Es patrimonial. Es más difícil, más fácil. ¿Qué tal es vivir en una ciudad tan histórica? Bueno, pues mira, justo ese tema, la intervención en patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, cultural, es uno de los temas que me interesan. Me formé también, después de la carrera de arquitectura, me formé en un máster de arquitectura y patrimonio histórico en Sevilla. Por lo tanto, esto no lo habíamos hablado antes, curioso, pero que sí que es un tema que me interesa porque creo que el tejido urbano es finito o debería de ser finito. Debemos de retomar estrategias de reutilización, reconversión, segundas vidas, y eso entra en juego intervenir en la arquitectura objetual que ya tenemos a día de hoy. ¿Qué pasa a ser patrimonial o no? La cuestión es, son elementos antiguos que hay que darle una nueva vida. Entonces, ese enfoque en general siempre me ha llamado la atención. No todo tiene que ser obra nueva. Hemos tenido una formación académica en la que nuestros profesores venían de otra formación que a su vez, en el contexto que les dominaba, era que, en el que predominaba la obra nueva. Y creo que esos parámetros están cambiando o deben de cambiarse. Por lo tanto, no todo es obra nueva. Creo que, y eso a día de hoy creo que todavía es difícil de entenderlo, pero creo firmemente en esa estrategia, en la arquitectura. Y Sí, además de la obra nueva era demoler, ¿no? Demoler y hacerlo nuevo, a tabula rasa, a su vez. claro. Bueno, o bien una parcela totalmente vacía, virginal, una hoja en blanco sobre la que tú trazar esa nueva arquitectura, o bien una demolición integral y tabula rasa, claro. La cuestión, Y, sea como sea, es que creo que tenemos que tener en cuenta esas preexistencias, poner en valor todos aquellos elementos que se consideran que deben ser destacados y jugar con eso y, y la, y, hacer la, y, arquitectura en base a eso. y el límite histórico para vos, ¿cuál es? Como ya la década del 80 ya hay que preservarla, del 90 no hay que preservarla. ¿Dónde entra ahí el límite de qué hay que preservar y qué no? Bueno, cronológicamente, digamos, hablando mal y pronto, hasta antes de ayer no había una conciencia patrimonial como tal, es verdad. No. Eh, Seguro que me equivoco, pero las primeras leyes de patrimonio son del ochenta y tantos, a partir de 2000, del noventa y tantos, 2000, ya se empezó a estrechar el cerco bastante y a día de hoy ya está totalmente extendido y esa conciencia ya sí es una realidad. Pero estamos Mm. hablando de que hace 20 años, por supuesto, eso no era vigente. Eh, no hay un límite, el límite lo establece la calidad arquitectónica. Hay elementos modernistas, bueno, modernistas del movimiento moderno, años 50-60, que ya se están protegiendo y están catalogados. Mm. Bien. Mm. Bueno, el máster lo hiciste en Sevilla, la carrera de grado también. ¿Sos de No, ETSAS? De ETSAS no, en es, ¿no? Granada. En Granada, en Granada. Y el Ah, máster en Sevilla. tenés también una escuela en Granada. Así que no tuviste que viajar, no tuviste que mudarte. Sí, durante ese año sí, o sea, escuela, formación de arquitecto en Granada, en la Escuela de Arquitectura de Granada, Bien. y el máster, un año en Sevilla. Sí. Y Y no estaba allí de manera constante. Iba y venía, iba y venía.
Tenía allí a mi hermano mayor, Isaac, que me quedaba en su casa y volvía. Sí, Bueno, otra cosa que también hablamos, que son todos arquitectos los hermanos. sí, todos. Mm. Y se iban pasando como los trabajos. Era como una cuestión también de, bueno, ¿la fueron haciendo juntos o fue también una carrera como cada uno hizo su carrera por su lado? La verdad que ya sea por la diferencia de edad o por la razón que sea, no hemos compartido ni apuntes, ni hemos hecho trabajo juntos, no hemos llegado a coincidir en las mismas clases en ningún momento, no hemos compartido compañeros de clase. No, la verdad que no, ha sido cada uno por su cuenta. Sí hemos compartido profesores, profesores sí, Claro. claro, lo tenía uno, lo tenía el siguiente, lo tenía el otro. Sí, eso sí. Pero digamos que de la carrera se ha llevado como si fuéramos desconocidos, básicamente. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que me mandaste. Ahí arranco. Eh, Basta. Bueno, ¿cómo arrancamos? Bueno, yo he sido bastante canónico y he sido un buen alumno y he hecho caso riguroso a lo que me has dicho. Sí, esta es obra Entonces, propia. sí, y sigue el mismo orden. Bueno, sí, esto es el centro polivalente. La verdad que el nombre es un poco insulso, pero es lo que es. Es un centro polivalente financiado por el ayuntamiento en el que se construye y por la Diputación de Granada, son entidades públicas, y un centro polivalente en el que acoge en inicio actividades varias, ¿no? Como centro de mayores para gente mayor de la zona, también una sala, pequeño auditorio para exposiciones, charlas, conferencias. Otra sala, digamos, de uso múltiple que podría acoger desde clases de formación, también un poco de administración, en fin. En general son 400, 500 metros cuadrados de equipamiento público en un barrio degradado que tenía una deficiencia clara de equipamiento y que el objetivo primordial era el reactivar de manera íntegra ese barrio a través de esta inserción, a través de esta pieza. Bien. Que es como un patio central, en primera idea. Sí, a ver, el entorno, bueno, tiene un entorno, limita, esto es La Zubia, un pueblo metropolitano de Granada, y limita al sur con el Parque Natural de Sierra Nevada. Os sonará, ¿no? Sierra Nevada en Granada. Entonces, ese parque natural está muy bien porque te asegura que no va a haber una edificación inmediata justo al otro lado, por lo tanto te libera las vistas y el resto del entorno, el contexto, es un contexto poco agraciado por distintas razones. Era problemático a nivel social, era un barrio muy conflictivo. Incluso en este mismo edificio estaba previsto situar dependencias de la policía. Entonces, bueno, era intentar arreglar todas esas deficiencias y carencias que tenía el barrio a través de una pieza arquitectónica. Ese era un objetivo que me llamaba la atención y que sigue siendo bonito a día de hoy. Luego ya el resultado veremos, ¿no? Bien. Entonces, es un objeto que se cierra en sí mismo, no tiene abertura al exterior, solo dos, tres puntos, uno en cada fachada. Es decir, las primeras decisiones que se toman son como muy básicas, muy contundentes. Se intenta siempre que la arquitectura que se proponga sea clara, no hay que leer entre líneas, es bastante evidente. Luego puede haber reflexiones paralelas, pero lo que se quiere mostrar es lo que es, ¿no? Entonces es un edificio que se cierra sobre sí mismo, excepto ese patio central. Es un patio que se abre al cielo, que es la fuente de iluminación de todas las salas perimetrales, eh,
entra en contacto con el exterior y, y, como te digo, a su vez es el punto de iluminación, corredor, movilidad, flujos, todo se da en ese patio, ¿no? Todo en el patio, ahí al aire libre. Al aire, sí. Mirá Claro, vos. cada uno de los módulos, cada sala, de hecho, está caracterizada por un color, tanto paredes como suelo. Hay una sala rosa, una sala amarilla, una sala verde, una sala gris, para que sea bastante intuitivo a la hora de identificarlo de cara al público también. Bien, pero eso desde el patio no lo vemos. En la sala sí, ahí tenemos la Sí, sala pero los rosa. colores, digo. ¿La cual? Los cambios de colores desde afuera no se ven. No, desde afuera no. Desde afuera no se percibe. Como digo, desde fuera, ahora veremos alguna imagen. Es un elemento muy neutro y que lo que quería era pasar totalmente desapercibido, volcarse hacia el interior y que la vida de ese barrio se volcara también en esa plaza. Yo le llamo plaza en lugar de patio porque siempre ha sido un lugar de encuentro de ese mismo barrio, de sus gentes, mayores, pequeños, jóvenes, Bien. ¿vale? Y el acceso es por acá. Este es el acceso de la calle, de la Ese es vereda. ese es uno de los accesos y luego donde tienes el cursor es otro acceso que ya está previsto para temas de silla de ruedas, que no haya obstáculos ni escalones ni nada, ¿no? Para cumplir accesibilidad. Y Está desde la plaza inacabado. accedemos después al edificio. Claro, cada uno de esos volúmenes de colores que te he dicho interiores se accede desde este deambulatorio mm, empedrado, con empedrado granadino, y desde ese deambulatorio se va conectando y pinchando en cada una de las salas. Bien. Que lo hiciste de dos colores, de blanco y gris, ese soldado. El empedrado, sí, el empedrado en Granada, el empedrado granadino, ¿Sí? son esos dos colores, son bolos, cantos rodados blancos, según la leyenda, según los artesanos ya más viejitos, porque ya están quedando pocos, Listo. ese empedrado es el blanco, son cantos rodados más suaves y los negros son lajas negras. Los cantos rodados pertenecen cada uno a los dos ríos de Granada, uno al Genil y el otro al Darro. Eh, como historia muy bonita. Yo, como te digo, se la he escuchado a los artesanos que la colocaron, que son familias de varias generaciones haciendo el mismo trabajo, y me pareció muy interesante. Y es así, yo No. Bueno, confío que sea así. en la primera imagen que vimos, acá, en esta, Ujú. en un momento pensé, es la sombra, ¿no? Esta es la sombra de esta. Ah, Como, sí. me imaginé cómo quedan las sombras, ¿no? Y dije, no es una sombra, es una especie de cebra, ¿no? Como de camino de... Sí, sí, porque eh, el empedrado granadino tiene motivos geométricos, florales, tiene muchas veces se insertan escudos, motivos heráldicos. Tradicionalmente la tradición indica eso, pero entendía que no teníamos que trasladar de manera literal esos motivos geométricos tradicionales, sino hacer una reinterpretación o una nueva lectura contemporánea. Y el bien, dibujo es ese, conecta los vanos vacíos uno a uno entre sí con haciendo un pequeño movimiento en diagonal, alternos. Entonces, sí, los negros, digamos, las lajas negras conectan todos los huecos que están enfrentados entre sí de manera equidistante. bien. ¿Y por qué quisiste mantener las piedras? Mantener las piedras, no, las piedras no estaban, las piedras las llevé. Ahora llegaremos Ah, a ok. eso. ¿Y entonces Sí. por qué quisiste llevar piedras? Bueno, esto va relacionado con la manera en la que yo veo la arquitectura, que ante todo debe atender a cuestiones eh, que permanezcan en el tiempo, la permanencia en el tiempo, la temporalidad. Que no dependamos de modas, sino que atendamos a la tradición y al material puro. Cuando digo material puro, hablo de la piedra, hablo de la madera,
hablo del mármol y en ese sentido creo que tiene un valor muy importante la roca, la piedra en sí, y está presente en mucha obra nuestra. Y Mm. aquí, en este caso, como mobiliario urbano, también lo veo muy adecuado. Antes que diseñar un prisma limpio, rectangular o acudir a algún catálogo determinado, creo que una selección de roca de Sierra Elvira de Granada, que tenemos unas canteras estupendas, qué mejor que eso, ¿no? Bien. Porque en realidad la plaza sería como una plaza seca, porque tampoco le pusiste vegetación. Como digo, está inacabado. Hubo ahí, como siempre pasa con la obra pública, hubo un problema de presupuesto y entonces toda esta fachada, la razón de ser de esta tirolesa o diente perro, como popularmente se conoce, que es un chino tirado, en este caso bastante más gordo de lo habitual, busqué que fuesen áridos de en torno a 1 centímetro, 2 centímetros. Tuvieron que meterle aditivos para que pudiera pegar porque del propio peso se caían. Normalmente se usa un chino mucho más pequeño. Mm. Pero quería que fuese por el tema de la escala también, la escala de la fachada. No es lo mismo intervenir en un zócalo de 1 metro, aquí lo vemos, ¿no? Que intervenir en paredes de hasta 7 metros, ¿no? Entonces, en ese gran lienzo había que aumentar la escala del chino también. Y entonces la razón de ser de ese chino es que inmediatamente en la cota del suelo ves que ahí hay un parterre de 1 metro, 80 centímetros. Ese parterre se tiene que plantar hiedras, parra virgen, Ah, trepadoras de la zona, para que con el tiempo, ¿vale? El tiempo fuese el que diera testimonio de la evolución de este edificio. Aquí igual, ¿no? Ese parterre está en todo el perímetro e iría tornando de verde a ocre, de ocre a marrón, a amarillo y así sucesivamente durante todo el tiempo. el año. Esperemos que llegue a ser así, ¿no? En las imágenes iniciales y render, infografía, aparece así, ahora lo veremos. Así que teóricamente la naturaleza va a tomar el control del edificio. Sí, totalmente, totalmente. Ese es el objetivo y tendría poco mantenimiento porque la hiedra habría que zonificar la plantación de esas especies, entonces en las caras norte se pondrían las hiedras, en las parras virgen las este, oeste o sur, así, para que el mantenimiento fuera nulo. Aún así Y en- hay un riego entonces, ya. este tratamiento del revoque grueso del chino, como decís, también Sí, ayuda para que la enredadera crezca, porque si hubiese sido sí, llano, no se va, ¿no? sí, claro, claro. Es el soporte perfecto para que trepe. Porque si hubiese sido llano, fino, no se agarra. También va en relación a que esto es pero bueno, no me gusta la turra, ¿eh? Adrián, eso es otro asunto, pero eh, creo que los materiales de acabado estamos acostumbrados a planos impolutos, lisos y perfectos y quien se encarga de instalar o la mano de obra que tenemos son personas como tú y como yo que tienen errores. Entonces, buscar la perfección de planos impolutos no tiene sentido. Bien. Me he topado 1000 veces con ese tipo de fallos, entonces creo que hay que irse al lado opuesto, es decir, a buscar la irregularidad, a buscar la imperfección para, sobre todo por tu salud mental, por lo menos la mía, y no llevarse decepciones. Entonces creo que tenemos que buscar esos materiales imperfectos. Igual Y este, también has dicho que está ubicado en un sitio medio complicado o complejo con respecto a lo social. Entonces sí, también capaz que lo perfecto hubiese generado más rechazo claro. a ese entorno inmediato, no tan... Sí, es curioso, lo visito poco, pero lo visité la semana pasada, también al objeto de tu entrevista. Y tal como estamos viendo en las fotos, está exactamente igual la fachada. No ha habido vandalismo, no ha habido grafitis, que podría haberlo, me da igual. Pero por alguna razón consideran que no es el soporte donde grafitear. Y mira que es Bien. un lienzo
bastante amplio, ¿no? Aquí se ve un poco el volumen. Y también se ve el desnivel, Sí, es sí, sí, bastante. un desnivel importante. Sí, inicialmente no pensaba que era tanto, pero yo creo que eso ha enriquecido el proyecto. Mm, bastante. Y tampoco seguiste como lo hiciste externo, tampoco copiaste la figura del terreno, lo hiciste como aislado. Sí, 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 es total. Qué bonito, qué Y, lindo. bueno, y luego esta parte frontal, también aquí se ve un asfalto, como te digo, está en acabado. Aquí vendría una alpañata, que es una tierra compactada que se usa mucho también en Andalucía, en Granada, Sevilla, Córdoba. Entonces, esa tierra compactada, color albero, marrón, funcionaría mejor en todo esto, ¿no? Antes que este antiguo asfalto. Esto era una playa de aparcamientos, era una zona de aparcamientos, una bolsa de aparcamientos y, como te digo, está inacabado. Son problemas políticos, no tienen nada que ver con la arquitectura, es pura política. Mm. ¿Y el interior está todo al mismo nivel o van cambiando de alturas? Todo al mismo nivel, excepto el auditorio, que el auditorio sí tiene un pequeño desnivel del Usaste la 9%, pendiente natural. claro, para, para coger ese patio de butacas y favorecer la visibilidad. ¿Ves? Entonces, ahí se ve Sierra Nevada arriba, en la zona superior, se ve Sierra Nevada, estaba atardeciendo. Todo esto que veis, una zona de canteras y que corresponde o está delimitado por el espacio natural protegido de Sierra Nevada, del Parque Natural. Por lo tanto, nunca se edificará, en ese verde que estamos viendo, no se edificará. Ah, Eh, Está bien, ¿no? Porque el gran ventanal que habéis visto se abre precisamente a ese paisaje. el que veíamos antes. Y después tenés uno Sí, acá y... claro. Eh, Vos. bueno, esa materialidad aporta una textura y esa textura hace que coja vida el propio edificio, porque pasará el tiempo y tornará en colores distintos, se irá manchando, es probable que se manche, pero en ningún momento esas manchas afearán el edificio, creo que le aportarán valor. ¿Ese es el Esta es una de las auditorio? salas. Sí, este es el auditorio, que tiene una pequeña pendiente, ¿veis? Sí, Sin sí. butacas, porque ahora está en desuso, entonces el ayuntamiento tiene que amueblarlo, no lo quiere amueblar, Diputación no le da dinero, cuestiones políticas, como te digo. Entonces han pasado años y sigue exactamente como está, como estáis viendo. Bueno, puede funcionar como salón de usos múltiples para eventos diferentes. Sí, sí, sí. Y, y nada, aquí estáis viendo una estructura unidireccional, con Ah, nervios vistos de hormigón, un acabado bastante bruto, económico, con un encofrado recuperable y sin más, el resto es todo el mismo color y lo que veis en el frente izquierdo, en la parte superior, es todo el conducto de instalaciones, climatización, mm. que recorre precisamente el abocinado, o sea, se alberga en el triángulo del abocinado que habéis visto, y es un anillo que recorre todo el edificio y va conectando y pinchando en todas las salas. Y, Un eh, equipo y sencillo. el edificio es de hormigón armado, de estructura de hormigón. Eh, el forjado sí, los pilares son metálicos y luego toda la envolvente es termoarcillas, fábrica de ladrillo. Acá decías lo de los colores. Sí, la sala rosa. Muy bien. Claro, el Queda suelo es bueno de resina. el color con el marco negro y el blanco exterior, como esas tres capas de materialidad. Mm. ¿Y por qué todo igual? ¿Por qué el piso, techo, por qué piso y paredes del mismo color? Bueno, a la hora de tomar decisiones, creo que hay que ser, como te decía antes, bastante contundente y sobre todo cuando aprieta el presupuesto, este tipo de decisiones son las más agradecidas desde mi punto de vista. Por lo tanto, se aplicó exactamente el mismo color con el mismo RAL que ya habíamos aplicado al suelo. Bien. Fue sencillo y creo que el acabado
Luego, en usos públicos es bastante intuitivo. Luego la gente incluso puede que llegue a conocer las salas como la sala amarilla, la sala rosa y entre ellos así se identifique. Da Bien. igual si es un auditorio, da igual si es un salón para formación, porque la gente le llamará la sala amarilla o la sala rosa. Prevalecerá, creo. Esta primera idea de cada ambiente un color, ¿por qué la tomaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Solamente para que la gente reconozca por color? ¿O qué crees que hay en el color en cada función? ¿Cómo ves el color en la arquitectura, en el espacio Bueno, esto, interior? sí, esto tenemos compañeros, hay compañeros que trabajan mucho más y saben mucho más de esto y lo hacen mucho mejor. Creo que hace poco entrevistaste a Javi Jiménez Iniesta, a Estudio Sí. Animal, compañero, buen compañero. Y ahí él creo que lo explicó perfectamente, ¿no? Que el color puede aportar algo más a la arquitectura, que puede ser algo totalmente perceptible y a un coste muy económico. Es decir, aporta una serie de valores a la arquitectura que en determinados momentos, según las circunstancias, puede venir muy bien. Y en este caso, como te digo, en un uso público de un barrio degradado que quieres dar también una nota de color y que identifique la gente, se puede identificar con esa sala de una manera eficaz de hacerlo. El arquitecto español, porque hay muchos españoles que estoy viendo que usan mucho color y lo usan como un color como sin prejuicio, ¿no? Como bien saturado, ¿no? Tal vez nosotros Mm, desde acá somos como más el blanco y el marrón y tal vez un azul, ¿no? Pero como no nos animamos más que eso. mm. Hay como una generación que es un poco más libre con respecto al color y no tan conservador, que sean blancos como en el Ya. pasado. ¿Qué está sucediendo ahí con el color hoy? Yo, yo no tengo ningún tipo de prejuicio con eso y sobre todo y ante todo en casi toda la arquitectura que me gusta o que me dejan hacer, eso es importante, la que me dejan hacer, jugar con los contrastes, porque el contraste potencia cada una de las características o rasgos que tienen esos elementos que se ponen en contraste. Potencian su impacto tanto en nosotros como usuarios como en el entorno y en el paisaje. Entonces, llevar al límite esos contrastes hasta el punto de resultar algo extraño, como un elemento extraño, creo que hace que te pare a reflexionar precisamente sobre ese objeto. Algo que puede ser un objeto, un elemento arquitectónico totalmente común, banal, pasa a tener, pasa a tener otro significado. Mm. Por eso, que fuese un elemento muy sobrio, exteriormente totalmente blanco, sin apenas aperturas al exterior ni huecos, y que de repente cuando pasas a su interior todas son salas de colores, eh, creo que podía tener un valor añadido. Y incluso más fuerte el mensaje, como esa Claro, diferencia. sí, es como dicen, ¿no? Que a la gente no basta con susurrarle o explicarle las cosas, sino tienes que darles con un bate de hierro en la espalda, ¿no? Bueno, esto es un poco así, ¿no? O sea, yo quiero poner las cosas evidentes, contundentes y con mucho carácter. Y siempre jugando con ese contraste. O sea, Bien. estas salas de color no tendrían tanto sentido si exteriormente también estuviese jugando con ese color, por lo menos para mí. Sí tienen sentido cuando lo polarizas completamente. Tiene un exterior sobrio blanco y un interior colorido. Y esta imagen está buenísima, ¿no? Estos tres señores Sí, sí. mayores ahí conversando, ¿no? Y uno incluso sentado en la piedra, le da como otro significado también a la foto. Pues esto fue totalmente improvisado, ¿eh? Al contrario de lo que piensa la gente, tengo que decirlo. Muchas veces las sesiones de foto tienen una planificación detrás brutal, que quiere parecer espontánea cuando hay a lo mejor días de preparación. Eh, y en este caso eran los tres vecinos que estaban siempre a pie de calle observando toda la obra. Esta obra duró un año
y desde el minuto uno yo los veía por allí, a los mismos tres, incluso con la misma ropa, te diría. Y, y entonces el día de la sesión de fotos coincidió que estaban allí, como no podía ser de otra manera, estaban por allí, y me acerqué, los llamé si querían entrar. Estaba recién terminado el edificio, estaba recién limpio y ellos encantados entraron y sin yo decirles nada, la verdad. Los mandé aquí a esta sala, que esta es la sala prevista para que sea centro de día, es decir, centro de día aquí en España es un centro para mayores, para que ellos puedan jugar al dominó, a las cartas, tomarse un café, etcétera, ¿no? Y los puse aquí, ellos se sentaron en la piedra, ellos se pusieron a hablar y el fotógrafo captó y sin más. Estuvimos Bien. 15 minutos y sacamos 20 fotos buenas. Bueno, una de las razones seguramente de que por qué no está grafitado o está cuidado el edificio es por estos tres señores. Porque seguramente aparece alguien y Claro, dice, claro. los manda Pues afuera. efectivamente, hay una jerarquía vecinal, ¿verdad? Sí. Pues puede ser, Adrián, puede ser, perfectamente. Mm. Ahora vamos a lo ajeno, obra ajena, ¿no? Sí, eh, Bueno, hay relación, por lo menos, desde este interior con el tuyo. sí, como me comentaste que podíamos seguir hablando de la misma obra, digo, esta es mi referente, ¿no? Que es una obra que no he estudiado mucho, sí que la he tratado porque en los años haciendo la postdoc, sí, la postdoctoral, no, la postdoctoral no, la previa a la doctoral, ¿no? La predoctoral, que estuve 5 años. En las clases de historia, mis compañeros más experimentados y más sabios que yo me pasaban algunas diapositivas y esta me la pasaron, este proyecto, como un proyecto no construido de Giuseppe Terragni, No, eh, sí, y que se propuso para la Expo Universal de Roma del 45. Finalmente no se construyó, llegó la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero esto es un pabellón onírico, está en el pensamiento de ese arquitecto, estuvo en su pensamiento, pero nunca se llegó a construir. Y creo que por eso me llama la atención aún más. El Danteum de Giuseppe Terragni, donde quería trasladar a la arquitectura, digamos, el texto de Dante Alighieri de la Divina Comedia, ¿no? Con el este era el infierno, el purgatorio. purgatorio y Claro. el paraíso, sí. Eh, entonces, bueno, en concreto el purgatorio, ¿no? Cada sala tiene sus características, pero en general es un edificio muy hermético, totalmente hermético, masivo, eh, que se cierra sobre sí mismo, ¿vale? Y en el purgatorio tiene esa serie de, una seriación homogénea que atiende a la medida, atiende a las dimensiones, conceptos y temas todos más que tratados, clásicos, pero que en mi manera de ver la arquitectura me parecen totalmente vigentes y más lo serán, digamos. Y entonces, bueno, en el purgatorio en concreto me parecía bonito atender a esa imagen de esa ventana abierta al cielo, jugando con las proporciones, Sí. que te pudiese llevar a tener ese diálogo contigo mismo, a reflexionar y a estar en paz. Eso fue muy importante. Aquí va ahí Claro, abajo a la izquierda está el infierno con unas columnas que se mueven de sitio de manera aleatoria, con un techo sí. bastante más siniestro, ambiguo. Luego pasa al purgatorio y finalmente llegas al paraíso, con una ventana también acristalada, en contacto con el cielo también. El paraíso sería este. Sí, ahí está. Tiene una componente, todo como una componente muy poética, no puede ser de otra manera, pero igualmente, igualmente efectiva y real, ¿no? En la arquitectura. Claro, porque en realidad entrarías por acá, ¿no? Así es. Claro, entras por acá y das toda la vuelta y salís por esta puerta y después te encontrás con todo esto. Sí, y Y vuelves a te vas salir por por aquí. acá. Mm. Bueno, hay algo del recorrido, ¿no? Del relato también. Claro.
Mirá vos. Sí, y la maqueta es la maqueta, bueno, me parece, me parece un objeto bonito en sí mismo, un objeto Sí. bonito en sí mismo. Y claro, al ser una obra no construida, me parecía que venía al pelo, ¿no? También enseñarlo hoy aquí, porque, bueno, las maquetas pueden transmitir muchas cosas, pero cuando se trata de una obra no construida, también lo que te decía antes, ¿no? Esa componente poética, romántica, en la que te invita a reflexionar lo que pudo ser, lo que no fue, muchas veces hacer lecturas que solo has tenido tú y que no se corresponden con las de nadie más, porque no se ha escrito tanto ni se ha reflexionado tanto sobre esa obra como otras sí construidas. Todo eso me parecía importante también. Claro, ingresás por acá, ¿no? Por este lado, por ahí atrás, y esta es la salida. Y después tenés como esto que no sé qué es, tiene una escalera, pero que vas a un subsuelo, Mm. acá, o es un pasillo maléfico. Yo, la manera de analizarlo es que no hay un solo recorrido, No, no hay un solo recorrido, hay varias lecturas, de la misma manera que hay varias lecturas de la Divina Comedia. claro. Puedes ir solo al purgatorio, puedes ir solo al infierno, puedes ir a los dos y salirte, o puedes ir directamente al paraíso, ¿vale? No, Sí, no entrar son, acá. no son concatenados en su idealización, sino que están hechos para ser vividos de manera conjunta o independiente. Igual que fuerte este muro, ¿no? Que separa acá como esta cosa. Ujú. Y Pero te digo, este no es se llegó a el... construir. No se llegó a construir, pero se convirtió en un hito dentro de toda la leyenda del movimiento moderno italiano. No, y además de ellos, ¿no? Porque también hay muchos arquitectos modernos, sobre todo de Terrani, que no tuvo como muy buena prensa después, ¿no? Como que después los modernos italianos no son tan reconocidos. Claro, estaban al servicio muchos de ellos del Fascio, ¿no? Del movimiento fascista italiano, Mussolini. Pero, eh, bueno, si por ahí viene la crítica, creo que es totalmente injustificada, Sí, claro. ¿vale? Eh, la arquitectura, a mi manera de ver, no tiene ideología y en este caso lo que aportaba esta gente era pura arquitectura, donde las lecturas poco tenían que ver con la política del momento. Claro. Ahora volvemos a tu dibujo, a tu obra. Sí, sí, creo que sí, haciendo este diálogo, vamos a este dibujo que es un esquema simplificado, pero que recoge todos los detalles importantes o los pocos detalles que tiene, porque realmente no tiene muchos detalles. Ya lo estoy viendo aquí. Es una caja que se cierra sobre sí mismo, que alberga un patio, que ese patio es la circulación, el movimiento y la luz del programa arquitectónico y lo vertebra un paseo, que es ese paseo que mira al cielo, donde se sitúan cuatro piedras eh, y en cada lado de la fachada hay una abertura. Una grande que da sur al paisaje, al Parque Natural de Sierra Nevada, que es, digamos, la calle longitudinal que atraviesa todo, y luego una transversal con aberturas más pequeñas. Que son los accesos, ¿no? De acá accedo a estos dos. Acá. El acceso accesible, nunca mejor dicho, es el Y esto. brazo, esta cruz latina, ese brazo, ese, ¿sí? Y digamos, el otro como más de escalinata, más monumental, es el que da a fachada norte, que es el que hemos Claro, visto. ahí está la planta. Esto Y es. la piedra estuvo desde el primer momento pensada, ¿no? Las piedras. Sí, están metidas en presupuesto. No sabían No, muy bien, el pero digo que aparejador vos también las no tenías sabía muy como, bien cómo las tenías cuantificar. pensadas, las tenías pensadas en el momento que proyectabas. Están Sí, incluidas siempre.
Claro, como te digo, estaban en el presupuesto, es decir, esto fue un proceso de tres años o 2 años y medio, y ya en las primeras mediciones y en los primeros presupuestos ya se contemplaba. Eh, Tendría que buscar la descripción porque me llamaba mucho la atención, era muy gracioso. Pero era elementos de mobiliario urbano pétreo de gran volumen, cubicaje alto, etcétera, etcétera. Se hacía una estimación de peso, a lo mejor por pieza cerca de 500, 600 kilos por pieza, incluso más. Algunas son de 800 kilos. Y, y ya está, en base a eso se cuantificaba. Yo, como tengo mucho contacto con las canteras de aquí de Granada, me dieron un precio estimado y ese fue el que se puso. Muy Sí. bien. Y acá se ve bien los Y salados que decías de las cebras inclinadas, que no son derechas. eso es, sí. Sí, hay un pequeño giro, un pequeño giro. Es sutil, pero se nota. Sí. Y le remarca mucho, porque si hubieses hecho en paralelo no sería lo mismo. Le da como ¿Mm? otro tinte, ¿no? Bueno, pues mira, me alegro. Me alegro que lo percibas así. Sí. Bueno, mira, ahí tenéis a Giuseppe Terragni y algún amiguete suyo. Estos son los renders iniciales con los que fui al ayuntamiento de La Zubia, donde se sitúa el edificio, y convencí a políticos y alcaldes de la pertinencia y adecuación de este edificio. Bien. Ellos no sabían quién era Giuseppe Terragni, pero bueno, creo que era justo incluirlo. Y que Muchos justamente compañeros, pueden ser los tres vecinos de jóvenes de la sí, foto. claro, tal cual. Y aquí, Adrián, ves la vegetación, pues la vegetación como crece parra virgen y hiedra, la parra virgen es caduca y va tornando su color, se cae, la hiedra es perenne, siempre verde. Y entonces ese sería, ¿no? El objetivo, que ese cubo neutro hermético se llenase o fuese el lienzo para esa vegetación y que el paso del tiempo se evidenciara en su fachada. Muy bien. Este es el objeto. El objeto, como te digo, es la roca, la piedra. Y aquí estoy yo haciendo una selección de esas mismas piedras que luego irían para allá. Bien. Eh, entonces, claro, había que seleccionar porque hay que ver la morfología, el volumen, las dimensiones y, bueno, es como si estuviese eligiendo, no sé, yo me lo paso muy bien en la cantera, es como si estuviese eligiendo objetos cotidianos, pero que está hablando de piedras de toneladas, ¿no? Pero realmente soy feliz en ese ambiente, voy mucho allí. Ya. ¿Y siempre usas la piedra como elemento de arquitectura? Como te digo, siempre que me dejan, y aquí me dejaron. Entonces dije, sí, me dejáis, ¿no? Pues toma, pues ahí lo lleváis, ¿no? Y así como así como la encuentras, ¿la usás o la vas modificando? ¿La vas puliendo, la vas cambiando? No, no, aquí era una selección, estuvimos un día entero seleccionándolas porque no tienen tratamiento, tal como salen, son las que se colocan. O sea, después no es que la vas modificando. Sí, ahí hemos visto que hay 4 en el patio central, en la plaza central, luego hay otras 4 en esta lengua que sale a modo de plaza elevada y otras 2 en el interior. Bien. Y tienes una afuera Están también, como un banquito. fuera, sí, está ahí, está dibujado también. Ahí abajo, Ah, esa es otra. Sí, otra ahí. Y, y hay otras 2 aquí fuera que están también esperando la plantación de un laurel, de un árbol. bien. Pero eso tampoco ha llegado. O sea, de entre todas las cosas que faltan por terminar, esa es una. Pero las plantas sí están plantadas o todavía falta No, eso. tampoco, tampoco. Ok. Es una Bueno, pena, es una pena. Es una pena porque realmente a nivel presupuestario eso no supone dinero. No, son muy pocos, pero no lo hacen, no lo hacen.
Bueno, si están viendo esta entrevista, pongan las plantas. Sí, por favor. Le escribo mucho, en fin, no sé, a ver si ahora llegan las elecciones, a ver si se ponen las pilas Bien. y, ¿Y cómo te y llevas con ese trabajo? Porque ese es otro trabajo del arquitecto, claro, de hacer cumplir con lo pactado, ¿no? Con el proyecto. ¿Cómo te llevas con esa parte? ¿Sos como cabrón? ¿Te enoja? ¿Lo haces con paciencia? ¿Vas tranquilo? Hola, hay que hacer esto. claro. Pues mira, cabrearse no tiene sentido porque esta gente está allí, va a seguir allí y seguirá allí. Tú fluctúas, hoy estás y mañana no estás. Entonces, no hay que enojarse porque te los vas a seguir encontrando y yo entiendo que ellos tienen voluntad o quieren tener la voluntad de ayudar, pero como te digo, muchas veces son decisiones políticas que están en otras esferas en las que no quiero entrar, por supuesto. Y entonces, ya está, que ellos se entiendan. Pero Yo, ellos o lo, sea, mi to- labor siempre intenta ser hacerles ver que el proyecto, por lo tanto el barrio, por lo tanto el municipio, el pueblo, ganaría y mucho con la plantación de esa vegetación. pero pero sos Esa es mi visión. participativo. ¿Eh? Sos participativo, sos de ir logrando que se vaya. No es que decir, bueno, no importa, me olvido. Lo No, tratás de. insisto mucho, sí, insisto, le escribo, le llamo, pero como te digo, siempre desde una posición, digamos, neutral y sin cabrearse. Ya está, no Bien, pasa nada. Es una continua negociación, ¿no? Esto de la arquitectura, incluso con agentes externos como son los políticos o los técnicos. bien. Cada vez como que descargas buscando rocas en este caso. Sí, o sea, ahí la estoy marcando porque me daban una tiza azul y la iba marcando para que luego el bulldozer y la maquinaria Mm. la fuese seleccionando y las movía, las cargaba en el camión. Ahora se verá. La verdad que fue muy Ah, interesante. Este, aquí está el momento de la llegada de una de ellas, ¿no? Y aquí se ven. Claro, es una pluma un camión pluma de más de 30 metros, 30 40 metros, y la colaban por dentro, claro, la colaban por dentro. bien. Sí, y luego la Y, colocación era importante, no de aquella manera, sino que había que caer y que había que posicionarla. Claro, toda esa gente que ves aquí a la izquierda tenían unas herramientas, palancas para hacer esos movimientos, sí, para ir haciéndola. claro. Pero luego a la hora de asentarse en el suelo no podía caer como lo estás viendo en la grúa, sino que tenía que caer de la manera que se le hubiese indicado, ¿no? Claro. Claro, pues el Ujú. apoyo para que también te sirva para. Tenga Claro. una función también. Y sí, sigue siendo mobiliario, sigue siendo mobiliario. El abuelo que has visto sentado antes, ¿por qué? Porque la dimensión es de en torno a 40 45 centímetros, que es la dimensión de un asiento, no son de 80 ni de 90, sino unas medidas que sean cómodas para sentarse. Sí. Bien. Y esas ediciones, bueno, después que estabas acá marcándolas, ¿no? Después, eso que lo redibujás, sacás una foto, ¿cómo vas como después dándote cuenta que esa pieza va a servir para sentarse? Todo ese trabajo, ¿cómo lo haces? Bueno, en esa selección, claro, la premisa es que sean rocas con unas determinadas dimensiones para que cumplan su función. La morfología, como te digo, es importante porque algunas estaban cortadas de aserradero, esos cortes no me interesaban y si alguna tenía ese corte de aserradero, quería que estuviese boca abajo, en contacto con el suelo y que las zonas más orgánicas, sin evidencias de cortes de aserradero, estuviesen ocultas. Y entonces que esas zonas más orgánicas, más naturales, fuesen las visibles. Nada, como digo, estuve todo el día, fueron varios días en esa selección. Luego se le da un tratamiento superficial
aquí se ve dándole el sol como brilla un poco. Mm, Ese brillo es una capa de protección, se irá yendo con el tiempo, pero muy poco a poco. ¿Y por qué? Eso es básicamente es para que no ensucie. Esto no deja de ser un mobiliario. Y como mobiliario, estas rocas tenían mucha suciedad, tierra y demás, que aunque les llueva y las limpies, siguen teniéndola. Entonces, esta mano era importante, darle esa protección. bien. Mm. Bueno, dos Y generaciones. bueno, sí, esto ya claro, acabando me gustaba mostrar cómo, bueno, ese proyecto onírico de Giuseppe Terragni, ese Dantium, con ese purgatorio que mira al cielo con esa ventana, y ahí está mi niña, en una visita que hicimos. Hay que decir que ese plano donde apoyan las piedras, eso está previsto también que fuese vegetación que creciera, o bien controlada o bien aleatoria, da igual, pero está previsto un riego. Pero claro, estas cosas de mantenimiento ya sí que se te escapan a ti como arquitecto, sino que debe de haber un compromiso por parte de la administración. Y es el que no está viendo. Y entonces, bueno, pues está esta imagen de mi niña en esa visita levantando los brazos, entendiendo que había que hacer algo ahí arriba, y en contraste con este señor, este vecino, ahí sentado en la roca descansando. Una Bien. las nuevas generaciones y otras las generaciones que están ya doblando la servilleta. Y sí, igual el marrón queda bastante bien, Sí, la tierra. No es sí, que puede parecer hasta pensado. sí. Ah, pues, bueno, no, la idea es que ahí la vegetación, y ahora lo verás en la otra diapositiva, crezca, porque es un terreno muy fértil. Fíjate, aun estando en abandono, esto es 2 años después, Adrián, en abandono total. Pero el edificio envejece muy bien, no tiene síntomas, aparte de esa botella ahí tirada, no tiene síntomas de que el tiempo esté causando estragos en el edificio. Está No, exactamente igual, o al menos yo lo vi exactamente igual. Y la vegetación, eso son malas hierbas, es vegetación que de manera espontánea ha ido creciendo. Ahora torna a este color ocre, pardo, porque se va quemando por la época en la que estamos, pero en otro momento fue verde, luego van saliendo más, otras ¿es se una foto pudren. de ahora? ¿Es una foto real? Sí, es foto de hace una semana. Ah, hasta sí. Sí, sí, Buenísimo. foto de hace una semana. Y entre esta vegetación salvaje siguen apareciendo las rocas, ¿no? Lo que te quiero decir es Sí. que el tiempo, aun en desuso, sin previsión, sin un seguimiento, pues trata bien al edificio. Mm, sí. Bueno, muy bien. ¿Y hoy en día en qué trabajo andás? ¿Qué estás haciendo hoy? Pues mira, antes hablábamos de la recuperación del patrimonio arquitectónico. Entonces pues estoy rehabilitando, es mitad rehabilitación, mitad obra nueva, un palacio ecléctico modernista de 1900. Se llama Casa Penalba, Casa de los Penalba, que era la familia la promotora. Sí. Y está muy bien porque tiene una fachada modernista, catalana, tiene salones interiores franceses, tiene otro salón neoárabe, neomudéjar, con yeserías y molduras. Es decir, está muy bien, es como un catálogo del momento, de la época. Muy bien. Y luego, tenés como mucho Además, trabajo. Sí. sí, Tenés mucho- eso decime. en cuanto a rehabilitación y recuperación de patrimonio, que como te digo es muy importante. Eh, y luego siempre hay obra nueva, hay rehabilitación y reforma, interiorismo también, sí. Eso te iba a preguntar, porque hay mucho interiorismo. Sí, ¿Qué, sí. cómo lo ves? Cómo es el trabajo de interiorista? Porque es bastante, es diferente a la obra nueva o es lo mismo? Bueno, esto, como te decía antes, con la gente que trata el color, compañeros arquitectos que lo hacen mucho mejor que yo, pues en interiorismo exactamente igual. Hay gente especializada
en ese mundo interior, en esa arquitectura de interior. Yo, bueno, hago lo que puedo, pero sí que es verdad que las inquietudes y los procesos y la manera de operar, yo la veo exactamente igual, ¿no? Ya sea una obra nueva abierta al cielo o ya sea un salón de un piso en el centro de la ciudad. Mm. Y en este caso, en este departamento, en este piso, ¿Sí? ¿qué tuviste que hacer? Esto fue un piso de un arquitecto granadino muy importante, de José María García Paredes, y como una premisa inicial era la de dividirlo en dos, para dos familias más actuales, con necesidades más contemporáneas, donde las familias son distintas a las de hace 70 años. Y se hizo esa división manteniendo, digamos, el nivel de equipamiento necesario para esas dos familias. Y en este caso se usó la pieza cerámica 10x10 como elemento generador de toda esa arquitectura. Aparecen, aparecen curvas, elementos orgánicos, más plásticos, como estáis viendo. De la roca, ¿no? Como Ah, te comentaba antes. porque son dos curvas, ¿no? Que dividen el espacio. Son varias, sí. Ah, Hay un esquema por aquí, hay un esquema. Entonces son varias que se enlazan unas con otras. No, más arriba. Ahí, acá. aquí. Sí, ahí está, ¿no? Qué complejo, ¿no? También meterse en curvas. Cuidado con las Sí, curvas. sí, sí. Un compañero me dice tuerce esquinas. Eh, sí, es complejo. Es Porque complejo, no es fácil manejar la curva. pero creo que en determinados momentos es muy necesaria. No, no es caprichosa o no debe de serlo, sino que debe de atender como a unas premisas y en este caso lo era. Y creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Favorece el movimiento entre los espacios, aprovecha y optimiza recursos. Es cierto que la mano de obra te penaliza porque a día de hoy es más cara hacer este tipo de arquitectura, Mm. pero luego pasa el tiempo y se agradece. Esa es una de las lecturas que puedo sacar de este proyecto. ¿Y el cerámico 10x10 lo usaste únicamente para que te cosa todo, para que sea todo como el mismo espacio con estas curvas? Claro. Bueno, y sobre todo porque es, digamos, conforma una malla, esa pieza unitaria de 10x10 si la usas como sistema, como conjunto, se convierte en una malla. Esa malla puede absorber todas las irregularidades, puede absorber esos movimientos que estás aplicando. Con otro material no podrías hacerlo, con otro material o de otras dimensiones, ¿no? Bien. Sí. ¿Y por qué tenés esta imagen acá? Eso, bueno, esto fue porque la Semana Internacional de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos de Granada me invitó a enseñar esta obra. Es una imagen antigua, como te digo, porque fue obra de José María García Paredes, que es ese hombre, un arquitecto notable, granadino. Y bueno, entonces esta fue como la propaganda. La verdad que el Instagram le tengo que dar caña porque, como te he dicho antes, hace menos de un año hubo ahí un cambio profesional importante, entonces eh, digamos que está todo en proceso, ¿no? Él es. Ahí, sí, sí, ahí está, esa es la Cámara de Comercio de Córdoba. Mirá vos, no Se lo especializó conozco. en, claro, el auditorio Manuel de Falla en Granada. ¿Este? No, ese está en Madrid. Sí. Y Eh, para conocerlo, ¿cuál tengo que ver primero? bueno, el auditorio Manuel de Falla, auditorio Manuel de Falla. eh, ¿Doble L? Sí. sí, ¿Este? sí. Bueno, Wow, es organizado. Mm, ahí está.
Ahí hay algunas imágenes abajo. Está en la misma ladera donde se sitúa la Alhambra, por lo tanto, un contexto bastante comprometido. Miramos. Este. Ujú, sí. Ese otro que estás viendo como modulado, con pilares esbeltos y lucernarios cuadrados, Sí, ese es Serralves, también muy bonita. bien, Ujú. bien. ¿Y por qué elegiste el edificio de viviendas? Bueno, fue un encargo, fue un encargo de la familia y Ah, había que intervenir, claro. ah, Sí, la sí, obra la interveniste dentro, en un claro, departamento. claro, ¿Y claro, te fue claro. y te fue más complejo sabiendo de quién era el Bueno, departamento? bueno, claro, desde el primer momento hay que tenerlo presente, porque está interviniendo en una obra de un arquitecto notable. Por lo tanto, tienes que hacer una lectura exhaustiva de cómo pensaba, cómo dibujaba y tú adaptarlo a la nueva Bien. intervención. No, pero el Y- edificio este, ¿tenés las fotos de la reforma de este edificio? Ale, Ale, las curvas. Así que fuiste más Sí, provocador incluso. sí, 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 sí. Pero el propio José María García Paredes usa la curva también en su arquitectura. Pero no en este Eh, caso. no, no en este caso. Bueno, la escalera que comunica el edificio sí es una escalera helicoidal, poco común. De Bien, hecho, a día de hoy no estaría permitida esa escalera helicoidal. muy bien. Bueno, vamos ya terminando. Y por último, el día que vaya a Granada, además de lo que todos ya sabemos de la Alhambra y demás, ¿qué tengo que ir a ver? Eh, bueno, la Fundación Rodríguez Acosta, tienes que verla. Eh, la verdad que, eh, bueno, en general, a ver, en general, Fundación. por supuesto, la catedral, Fundación Rodríguez Acosta, la Catedral de Granada, tienes que ver la Capilla Real. eh, Vamos por hay la muchas por, iglesias. por la fundación. Mm, ¿Esta? sí, Bien. Bueno, el patio otra vez. Qué sí. bonito. Ujú. ¿No has venido a Granada, Adrián? No, no, las dos veces que fui a España, siempre dije, tengo que ir a Andalucía y como que digo, no, no puedo ir por 3 días. Entonces como que siempre, como bueno, tengo que ir un viaje y quedarme, no sé, un tiempo más, Claro, más días. Porque hacer un día cada ciudad como que no, prefiero ir con tiempo. Al menos una claro. semana tengo que estar en Andalucía, ¿no? Entre Granada, Sevilla, Córdoba. Sí, sí, una semana. Una semana está bien. Claro, porque las otras veces me fui una semana Incluso a un poco menos, Cataluña. ¿eh? Incluso 5 días. Con 5 días ya estaría. Sí, vas como. Porque está todo relativamente cerca, ¿no? Sevilla, Córdoba y Granada. Y Cádiz, tengo que Sí, ir a Cádiz también. sí, estupendo, claro que sí. Pasa que después vas sumando, pero después de Cádiz tengo que ir a Jerez la Frontera, y después me dijeron que tengo que ir a Huelva, entonces como que no terminás más. Claro. Bueno, pues entonces 22 semanas. 2 semanas, Adrián. Porque Huelva es la plaza que da sobre el Atlántico, ¿no? Después del Sí. Mediterráneo. Cádiz y Huelva dan al Atlántico y ya Málaga, Costa Tropical, Granada y Almería da al Mediterráneo. Claro, entonces muchos me dicen, no, si tenés que ir también a la plaza del Atlántico, que está buena, de Claro, Andalucía. el paisaje cambia muchísimo, la gente cambia, el gaditano y el onubense es muy distinto del granadino o el almeriense. Sí. Sí, cambia, Eh, cambia. La Andalucía oriental de la occidental son dos mundos totalmente diferentes y culturalmente también diferentes. Eh, Así que bueno, muchísimas. Bueno, ¿conocés Buenos Aires? ¿Has venido por acá?
No, estuve en Santiago, no, estuve en Santiago de Chile, estuve en la Patagonia chilena porque estuve allí haciendo una formación predoctoral en la Bien. Católica de Chile. Mirá Pero no toqué Argentina, no toqué Argentina. Y Buenos Aires, mi director de tesis, me indicó, me dijo, mira, las dos opciones son buenas, ya tú decides. Y no sé por qué razón al final tiré para Santiago, pero estuve a punto de ir Buenos a- Aires. Sí, sí, Bueno, cuando vengas, acá tenés otra persona para venir a visitar. genial, claro que sí. Bueno, Y por vas a allí ya comer está carne. entrando el calor, ¿no? Por allí está entrando el calor. Sí. Ah, y otra cosa que me dijeron, a Andalucía no tengo que ir en verano, tengo que ir en invierno. A ver, en verano es fulminante el calor, ¿eh? Pero es fulminante. Entonces, Me han dicho mejor varias. junio y un poco de julio, o junio solo, o septiembre, pero evitar julio y agosto. Bueno, lo mismo en Evitar. Buenos Aires. Buenos Aires no vengas nunca en diciembre y enero. Vale, Si te dan pues el pasaje de avión, decirle no, gracias, dámelo en febrero. sí, pues tal cual, ¿eh? Es abrasador. 45 grados en Sevilla, abrasador, ¿eh? Es como acá, es lo mismo que acá. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Adrián. Igualmente, chao.